Fue asesinado un ex policía prófugo, implicado en el operativo realizado hace 13 años en una farmacia en Guayaquil. El ministro de Defensa pide información sobre el manejo de los restos del helicóptero presidencial accidentado en Chimborazo. Fundamedios y los colegios de periodistas presentan una demanda en contra del superintendente de comunicación. El movimiento Concertación de César Montúfar se suma a la Unidad, el colectivo de oposición. Las autoridades venezolanas no dan fecha para el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La oposición las acusa de retrasar el proceso. Galápagos en la ruta del narcotráfico hacia Centroamérica. Operativos paralelos en Ecuador y Colombia revelan la estrategia. En los deportes ya se ensaya la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. La delegación ecuatoriana sueña con el éxito. Y en gente, 18 hermosas jóvenes competirán por la corona de reina de Guayaquil. Hoy las conoceremos. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Denise Molina. Muy buenas noches, amigos. Denise está con nosotros, bienvenida. ¿Qué tal, Alfonso, amigos? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. En las noticias, Sergio Gaibor, ex policía implicado en el operativo realizado en una farmacia en Guayaquil, murió por heridas de bala tras un enfrentamiento con delincuentes. Gaibor estaba prófugo, tenía orden de detención por la acción policial realizada en noviembre del 2003 y en la cual murieron 8 personas. A inicios de julio, Ervin Vivar, testigo protegido que apareció luego de 13 años, involucró al ex policía Gaibor con la banda de asaltantes. La defensa de las Dolores, esposas de los fallecidos, cree que querían silenciarlo. Nos informa Jacqueline Rodas. El policía Sergio Gaibor fue captado por Diario El Universo el 19 de noviembre de 2003 en el operativo realizado en esta farmacia de Guayaquil, en la que murieron 8 personas. Aparece junto al ex agente Eric Salinas. Este sábado murió en Guayaquil, tras permanecer hospitalizado por varios días. Resultó herido de bala tras un enfrentamiento ocurrido el pasado 12 de julio en el cantón Pedro Carbo. Gaibor estaba prófugo, acusado de ejecución extrajudicial en el caso González y otros, antes conocido como Las Dolores. El fiscal general Galo Chiriboga dio detalles de su muerte. Ingresó a un hospital público bajo otro nombre. En ese hospital falleció. Se verificó que el nombre que él daba no coincidía con las huellas de esa persona. Investigado y luego la madre relató de quién se trataba y se trataba el señor Gaibor. El nombre de Sergio Gaibor volvió a escucharse el pasado 7 de julio, cuando la Fiscalía trajo de Venezuela al testigo protegido Ervin Vivar, quien dijo que Gaibor no solo era el policía que participó en el operativo, sino también en reuniones de la banda de asaltantes. Juan Pablo Albán, abogado de Las Dolores, cree que quisieron silenciarlo. Con este evento podríamos suponer, no podemos afirmar, pero podríamos suponer que había un ánimo de silenciar a Gaibor. Que esto es un mensaje además a los otros procesados de que pudieran correr una suerte similar si llegan a abrir la boca. Es un mensaje claramente además a Vivar. Sergio Gaibor trabajaba en una empresa de seguridad privada bajo el nombre de Esteban Saturnino Sánchez Alvarado. Según el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas no tienen responsabilidad alguna en que las piezas del helicóptero Drup presidencial que se estrelló en la provincia de Chimborazo hayan quedado abandonadas allí, cerca del sitio del accidente. Francisco Garcés conversó en exclusiva con el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, sobre este tema. Le reveló que el tema es investigado. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, dijo haberse enterado por un reportaje de Coavisa que varias piezas del helicóptero Drup presidencial que se accidentó en febrero de 2014 habían quedado abandonadas a pocos kilómetros del sitio del accidente y por eso solicitó un informe a la Fuerza Aérea.
Explicó que la compañía Seguro Sucre contrató la remoción de los escombros y la remediación ambiental, trabajo que según el informe de la FAE se habría cumplido hasta el 17 de diciembre de 2014 y que las piezas se habrían depositado en un lugar convenido con el Ministerio del Ambiente. Parece que no fue así, por la información que vemos, ¿verdad? Que vimos del reportaje de ustedes, se habría hecho la remoción de los escombros, el depósito de los mismos en el destino que fue indicado, y por otro lado que también se hizo la remediación ambiental. Estoy pidiendo ahora que me den más detalles. Aclaró que la investigación sobre las causas del accidente no resultó afectada por la remoción de estas piezas. Con un criterio, un sentido común, es que esas piezas estén en un reciclaje, estén guardados en algún depósito, digamos, estén en algún otro sitio, hasta en un museo, en algún otro sitio, pero no abandonados en una finca. Es lo que uno no esperaría. Dijo que en este caso Seguro Sucre deberá entregar información pormenorizada. Pero lo que no es razonable es que la persona encargada de hacerlo, contratada por Seguro Sucre, lo haya dejado allí y no haya tenido, digamos, no haya cumplido con su palabra, si ofreció volver en 15 días, de haber ido a los 15 días y hacer lo que correspondía hacer. Este noticiero contactó con Seguro Sucre, compañía que ofreció emitir un pronunciamiento en las próximas horas. Fundamedios y el Colegio de Abogados presentaron este lunes una denuncia penal contra el superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Lo acusan del uso de un documento supuestamente falso con el que se sancionó a varias radioemisoras del país. Denuncia que Ochoa habría alterado una disposición de la Ley de Comunicación. El funcionario no se ha pronunciado, como nos informa Patricio Díaz. Fue Ángel Horna, abogado patrocinador de Fundamedios, quien presentó este lunes a la Fiscalía General una denuncia contra el superintendente de comunicación Carlos Ochoa por presunta falsificación y uso de documento falso. Luego, en rueda de prensa, junto al representante de la organización, dieron más detalles. Hemos presentado a la Fiscalía el pedido para que se inicie acción penal en contra del superintendente Ochoa, dado que es una conducta castigada por el Código Penal. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, que apoya la denuncia, recuerda que en una de las reproducciones de la Ley de Comunicación distribuida por la superintendencia, se cambió un número en la transitoria sexta. El texto original dice: la misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, el cual se refiere a largometrajes de producción nacional. Sin embargo, la impresión de la superintendencia lo cambia por el artículo 103, que sí se refiere a la difusión de contenidos musicales. En lugar de acudir a los tribunales para pedir, a la Corte en específico, para pedir una interpretación de la norma, o a la misma Asamblea para impedir una reforma, lo que hacen es mandar a imprimir cientos de miles de estos textos, en donde se adultera el texto de la disposición transitoria sexta. Lo más grave, según señalan, es que con ese texto cambiado por la propia superintendencia, se emitieron 11 sanciones a radios de Quito, Santa Elena, Ambato, entre otras. A sabiendas que no correspondía al texto que el legislador había aprobado y que había sido publicado en el registro oficial, el artículo 328 del COIP establece claramente: la falsificación y uso de documento falso será sancionado con una pena privativa de 5 a 7 años de prisión. Solicitamos una entrevista con el superintendente para tener su contraparte acerca de esta denuncia, pero desde el organismo se nos señaló que la solicitud ha sido tramitada a través de despacho para ver la factibilidad de la agenda del señor superintendente. Cualquier respuesta nos comunicaremos con usted lo antes posible. La Asamblea también solicitó al superintendente información sobre el cambio en la norma y habría ya recibido respuesta en las últimas horas. Sin embargo, aún no se hace público su contenido. El colectivo La Unidad anunció una nueva incorporación. El movimiento Concertación de César Montúfar se adhiere a esta organización. Según Montúfar, el acuerdo va más allá de lo electoral.
Veamos un informe con Lenin Artieda. Dos apariciones en público juntos antecedieron el anuncio. La primera acompañando al alcalde de Guayaquil en la inauguración de una obra. La segunda fue en la sesión solemne por la fundación de la ciudad. Este lunes, César Montúfar le puso fin a los rumores. Hacer el anuncio de que Concertación pasa a formar parte de la unidad. Contó que el suyo es un movimiento de centro que busca un acuerdo que vaya más allá de las elecciones del 2017. Habló de un proyecto político y de los aportes que llegarán desde la Concertación. Y busca aportar a la unidad con lo que podemos desarrollar política y programáticamente. Desarrollamos un plan de gobierno y una agenda legislativa, una propuesta de reforma constitucional. El alcalde Nebot le dio la bienvenida a la unidad. Decía que su presencia le hace bien al colectivo en la búsqueda de sacar adelante al país, que es lo que cuenta. Este no es el momento de los partidos ni el momento de la ideología. Es el momento en que ambos tienen que dar paso pragmático al bienestar perdido, pero deseado de los ecuatorianos. Montúfar aclaró que si antes estuvo con Guillermo Lasso en Compromiso Ecuador fue por un tema puntual y que eso se terminó hace tiempo, que no hay cambios de orilla ni traiciones. Por eso es que una vez terminadas las enmiendas constitucionales, una vez que terminó ese proceso, Concertación decidió, como era claro para todos, abandonar ese colectivo. Por lo tanto, nosotros no es que nos hemos salido ni hemos abandonado. Lo que hicimos fue ser absolutamente fieles y regirnos al compromiso inicial, que fue crear un colectivo para oponernos a las enmiendas constitucionales y promover la consulta popular. Aclaró que como Concertación no presentarán precandidaturas al interior de la unidad, que respaldarán a quien el colectivo designe. Ecuador tiene el segundo indicador de riesgo país más alto de la región después de Venezuela. Así lo revelan los datos de una de las calificadoras de riesgo con sede en los Estados Unidos. Pablo Dávalos, ex subsecretario de Economía, señala que mientras Ecuador no baje el riesgo país, seguirá emitiendo deuda con altas tasas de interés. Juan Carlos Aizprúa nos informa. El riesgo país es un indicador que mide la capacidad que tiene un Estado para cumplir con sus deudas y pagarlas a tiempo. A medida que aumente el puntaje de este indicador, se incrementa la tasa de interés con el que una nación puede adquirir un préstamo. Así lo explica Pablo Dávalos, ex subsecretario de Finanzas y analista económico, quien además compara el riesgo país con la central de riesgo de un cliente bancario. La central de riesgo califica a las personas y ven su comportamiento crediticio, su historial de pagos, y ven si esa persona es susceptible de tener acceso a un nuevo crédito. El historial de riesgo, la central de riesgo de un país se llama riesgo país. El banco estadounidense JP Morgan Chase, especializado en inversiones, es uno de los encargados a escala mundial de medir el riesgo país. Lo hace en base al cumplimiento del pago de la deuda de un Estado. Según datos de esta firma, el Ecuador tiene el segundo riesgo país más alto de la región. Venezuela ocupa el primer lugar con 2.510 puntos. Le sigue Ecuador con 877 puntos. Dávalos afirma que si el gobierno quiere conseguir más financiamiento, pero con una baja tasa de interés, debe reducir el puntaje de este indicador. Existe desconfianza en los mercados internacionales con respecto a la política económica de Rafael Correa. Es decir, el gobierno se ha portado bien con los mercados financieros, pero aún falta más todavía. No genera la suficiente confianza como para que el riesgo país baje. El actual riesgo país del Ecuador se ha reducido en comparación a enero del 2016, cuando llegó a 1.700 puntos. Según Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País y presidente de la Comisión de Régimen Económico, este indicador ha disminuido porque Ecuador maneja la economía de forma responsable. Nadie niega que hay dificultades económicas, nadie niega que vivimos un contexto bastante complejo y delicado. Sin embargo, a pesar de ese momento complejo, actuamos con absoluta responsabilidad y el gobierno ha ido encontrando salidas que permitan ir enfrentando esta difícil situación económica y eso también se empieza a mirar. Nuestros vecinos tienen mejores calificaciones. Colombia con un riesgo país de 273 puntos y Perú con 199 puntos. El indicador también es tomado en cuenta por empresarios para invertir en un país. Vamos a comerciales, amigos, y más adelante en Televistazo, el abogado de la familia Bucaram pide un salvoconducto humanitario para que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz participe o asista a los funerales de su hermano.
Estamos de vuelta con las imágenes de La Perla. Así se llama la rueda moscovita que ilumina el malecón Simón Bolívar de Guayaquil. Más de 10.000 luces LED hacen posible este espectáculo visual. Se tiene previsto que este atractivo turístico sea inaugurado los primeros días de septiembre. Seguimos con más noticias. Seguimos con más del allanamiento a los domicilios y oficinas del ex asambleísta de Pachacutic, Clever Jiménez, y su asesor Fernando Villavicencio en 2013 fue indebidamente solicitado según el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía pretende enjuiciarlos por el supuesto hackeo de cuentas de correo electrónico del gobierno, pero el juez del caso pidió autorización a la Asamblea. Jiménez critica porque en el primer juicio por el que fue sentenciado no se solicitó al legislativo el levantamiento de su inmunidad. Aunque Clever Jiménez ya no es asambleísta desde abril de 2014, ahora se discute el levantamiento de su inmunidad parlamentaria por solicitud del juez Jorge Blum, quien pidió autorización al legislativo para iniciar un proceso legal en su contra. La Fiscalía lo acusa por el supuesto hackeo o ingreso ilegal a las cuentas de correo electrónico del presidente de la República y de otros funcionarios del gobierno. Jiménez reclama porque no se siguió el mismo procedimiento cuando el primer mandatario los demandó por calumnia judicial y fue sentenciado a 18 meses de prisión. Y ahora recién se acuerdan que para iniciar todo este proceso debieron pedir autorización a la Asamblea Nacional. Porque recordemos, pueblo ecuatoriano, que en un primer juicio iniciado por el presidente de la República se olvidaron de pedir la autorización a la Asamblea Nacional para que nos inicien ese juicio. El fiscal general Galo Chiriboga no está de acuerdo con el pedido del juez. El juez que lleva la causa ha solicitado a la Asamblea, en mi opinión de manera equivocada, autorización para el enjuiciamiento del señor Jiménez, ex asambleísta. Este nuevo proceso judicial también incluye a Fernando Villavicencio, ex asesor de Jiménez. Las oficinas y domicilios de ambos fueron allanados en diciembre de 2013. Que incursionaron ilegalmente a mi casa. Dice el expediente de la Corte Nacional que el allanamiento fue realizado al margen de indagación previa, es decir, es ilegal. Se refiere a un pronunciamiento del Pleno de la Corte Nacional en el que los magistrados hacen observaciones a la actuación de la Fiscalía por abrir 2 indagaciones por el mismo hecho, porque el allanamiento fue solicitado indebidamente y por lo que la Corte llama errada incorporación de los resultados del allanamiento. La Fiscalía no opina sobre estos hechos. La Fiscalía discutirá estos hechos cuando se presenten en la audiencia correspondiente. Pachacutic solicitará a la presidenta de la Asamblea el cambio del orden del día para en la próxima sesión analizar la situación de Clever Jiménez. Pasado el mediodía se restableció el servicio de transporte público en los sectores nororientales de Quito. En la madrugada y mañana de hoy, los choferes paralizaron actividades para exigir el incremento de las tarifas y miles de capitalinos debieron transportarse como sea para llegar a sus lugares de trabajo. El municipio de Quito y los transportistas seguirán manteniendo diálogos en torno a las tarifas. Luigi García Cano, abogado de la familia Bucaram, informó que esta mañana entregó a la Presidencia de la República y a la Cancillería el pedido de salvoconducto humanitario para que el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, pueda viajar desde Panamá y estar presente en los funerales de su hermano Adolfo Bucaram, quien falleció este domingo. Abdalá Bucaram Ortiz es procesado en Ecuador por peculado y sobre él pesa una orden de prisión. El trámite es directamente a la Presidencia de la República porque es un salvoconducto humanitario. No estamos solicitando que se deje sin efecto la medida cautelar de la prisión preventiva, sino más bien que el señor Presidente de la República otorgue el salvoconducto para que él en 48 horas ingrese al territorio ecuatoriano y pueda retornar a la República de Panamá, donde cumple el asilo político. El presidente de la agrupación Creo, César Monge, acudió a la Fiscalía para rendir su testimonio en torno a la denuncia de supuestas irregularidades en el padrón electoral de migrantes usado en las elecciones del 2014. Lo acompañaron simpatizantes e integrantes del movimiento Compromiso Ecuador. El titular del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, pidió a la Fiscalía que investigue este tema.
Y todo esto que hemos vivido aquí el día de hoy tiene un solo objetivo: intentar amedrentar y atemorizar fallidamente a la ciudadanía, tratar de acallar a todos aquellos que estamos dispuestos a decir las cosas como son en el Ecuador. En operativos paralelos, autoridades navales de Ecuador y Colombia decomisaron más de 3 toneladas de droga en alta mar. Entre los detenidos hay ciudadanos de ambos países. William Young nos informa que Galápagos es uno de los principales puntos en la narcorruta hacia México. Para los narcotraficantes es uno de los puntos obligados en su camino hacia Centro y Norteamérica. Para las autoridades navales, Galápagos se ha convertido en uno de los vértices de la narcorruta que nace en Sudamérica. El capitán de fragata Hugo Espinosa, jefe del comando de guardacostas, confirmó que este fin de semana capturaron una embarcación cerca a la isla San Cristóbal cargada con 1 tonelada de cocaína y que estaba tripulada por 3 ciudadanos colombianos que presuntamente salieron de Manabí. Esta embarcación se puede mencionar que es de aquí del área de Manta. Desde el continente ya zarpó esta embarcación, esta fibra cargada con la droga. Así es. De las 13 toneladas de droga decomisadas por la Armada Nacional en lo que va del año, 9 de estas toneladas fueron incautadas en la zona de Galápagos. Espinosa dijo que tienen una hipótesis de qué es lo que está ocurriendo en el archipiélago, en donde solo tienen 2 embarcaciones guardacostas. Galápagos lo cogen como ruta porque hay es en el centro de aprovisionamiento de combustible, de tal manera de que puedan seguir su ruta hacia Centroamérica o Estados Unidos o México. Aparte del combustible, lo que es las raciones alimenticias, para poder llegar, en este caso, en una navegación de 3 a 4 días. Y podemos, en este caso, presumir que gente galapagueña está metida también en este negocio ilícito. Paralelamente, en la costa del Pacífico de Colombia se capturaron otras 3 embarcaciones similares a la retenida en Galápagos. 4 ecuatorianos iban en ellas con un cargamento que supera las 2 toneladas de cocaína, según la información oficial. De acuerdo a las investigaciones navales, salen varias embarcaciones de forma simultánea desde distintos puntos. Pueden ser de las costas de Ecuador y de Colombia, todas con droga, y entre sus equipos llevan teléfonos satelitales para comunicarse durante el viaje y de esa forma orientarse o cambiar de rumbo, de acuerdo a los patrullajes en su ruta hacia México. Los colombianos detenidos en Galápagos serán procesados en el archipiélago por el delito de tráfico internacional de droga. Si usted busca información actualizada y confiable en cualquier momento del día, ya sabe dónde. Ingrese a nuestro sitio web, ecuavisa.com. Lo esperamos. Más adelante le contaremos qué hará el gobierno colombiano con los migrantes cubanos que entraron ilegalmente a su país. Continuamos informando en Ecuavisa. El Ministerio de Comercio Exterior estudia los resultados de la aplicación de la política de restricción a las importaciones de vehículos armados, partes y piezas para ensamblaje. El ministro Juan Carlos Casinelli señaló que el cupo asignado se encontrará vigente hasta el 31 de diciembre del 2016. Las declaraciones las hizo en el marco de la firma con la empresa alemana Volkswagen para que en el país se ensamble más de 2.000 vehículos. El cupo asignado se encontrará vigente hasta el 31 de diciembre del 2016 y comprende la asignación de 23.000 unidades para vehículos armados y 58.000 para ensamblaje. En tal sentido, la decisión que se adopte para el siguiente año estará enmarcada nuevamente en aquello que dicten los principios asumidos ante la Organización Mundial de Comercio, que están consultando de manera constante la evolución de nuestra economía. Colombia deportará a los cientos de migrantes cubanos que han ingresado ilegalmente a ese país en los últimos meses. La Cancillería colombiana anunció que los indocumentados que hayan entrado a Colombia desde Ecuador serán deportados a nuestro país sin especificar fecha ni cifras. Mientras tanto, el drama de los migrantes cubanos persiste. Las condiciones precarias en las que viven fomentan las epidemias, como nos informa Fernando Terranova.
Es la calle 8, pero no la avenida donde se concentra la población cubana de Miami, Estados Unidos, sino un albergue en la localidad de Turbo, en Colombia, donde cientos de cubanos viven hacinados y en condiciones de insalubridad. Odalis Cruz es una de las 10 personas que se contagiaron con un virus gastrointestinal. Este jarabe, que lo había guardado para su hijo de 9 años en caso de emergencia, ahora tendrá que tomárselo para tratar de curarse. Estoy con diarrea hace ya hoy 3 días. Y el agua de tomar, no sé por qué razón está provocando diarrea. Hay una pila de gente así. En esta ducha improvisada se bañan cerca de 100 personas, incluidos niños, pero actualmente nadie la utiliza porque desde hace 3 días no hay agua potable. Tratan de sacar de un tanque el poco líquido vital que les queda. Sin embargo, está contaminado. Sobreviven con donaciones. Todos los días se forma esta fila que parece interminable. Esperan un vaso de chocolate y un pan, que podría ser su única comida del día. Los migrantes cubanos han pedido al gobierno colombiano un puente humanitario que les permita seguir su camino hacia Estados Unidos, pero hoy recibieron una respuesta negativa. El presidente Juan Manuel Santos anunció que serán deportados a su país de origen o de donde hayan llegado, porque están en situación ilegal. Lo reiteró la canciller colombiana María Ángela Holguín, tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Ecuador desafortunadamente no les pedía visa a los ciudadanos cubanos, ya ahora les solicita visa. La semana pasada los ecuatorianos tomaron la decisión de deportar varios ciudadanos cubanos hacia Cuba. Nosotros hicimos un acuerdo con Ecuador y los ciudadanos cubanos que han entrado por Ecuador volverían a Ecuador. Una eventual deportación era algo de lo que ya se hablaba desde hace días en el albergue, y ante esa posibilidad, muchos prefirieron arriesgar sus vidas y adentrarse en la selva o en el mar, con Estados Unidos en la mira. Emprenden la odisea con lo poco que tienen. Lo imprescindible, 2 mudas de ropa y lo demás comida, para no pasar hambre. Mucha comida y agua. Sus vidas estarán ahora en manos del destino y de los traficantes de personas. Por eso se despiden de sus familias con tristeza. Frangeli, tú sabes que todo está por ti. Yo te quiero, cuídate, negra. Pero con fe de lograr el sueño americano. La Fiscalía de Venezuela investigará un presunto fraude en la recolección de firmas por parte de la oposición, que intenta activar un referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Los opositores esperaban que hoy el Consejo Electoral les diera una fecha para empezar la segunda fase del trámite, pero la sospecha de irregularidades alarga la espera de la Mesa de la Unidad Democrática. La oposición venezolana debía recoger 200.000 firmas en una primera etapa. Recolectó casi 2 millones. Quienes firmaron debían ir después a validarlas poniendo su huella digital. Y solo esas pasaron a una etapa de revisión en el Consejo Electoral, que hoy dio su informe sobre el proceso. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría. Con esto, la oposición habría superado el primer paso y esperaban que el Consejo Electoral les diera la fecha para ir, ahora sí, por la recolección de 4 millones de firmas y convocar el referéndum revocatorio. Aquí lo único cierto es que el ejercicio de un derecho constitucional, como es el referéndum revocatorio, será posible si, solo si, se unen 2 presiones. La presión del pueblo venezolano y, por otro lado, la presión internacional que lleve al gobierno de Maduro a entender que la Constitución Nacional no es opcional. Pero la directora del Consejo, Tibisay Lucena, señaló que también habían encontrado huellas duplicadas y otras que no coincidían con las de las personas que habían firmado. Irregularidades que, dijo, serán presentadas al Ministerio Público para que se inicie una investigación. Esto retrasaría el establecimiento de la fecha para que el camino del revocatorio continúe. Más temprano, el oficialista Jorge Rodríguez, del Comité para la Verificación de Firmas, decía que el revocatorio estaba muerto. El referéndum revocatorio está muerto legalmente, porque nada puede edificarse desde una base profundamente fraudulenta. La oposición ha cuestionado los que ha dicho son intentos del oficialismo por retrasar este proceso, aunque esperan que el referéndum se pueda dar este mismo año. Fiscales de Estados Unidos anunciaron la formalización de cargos por narcotráfico en contra de 2 exjefes de la Agencia Antidrogas de Venezuela. Néstor Reverol Torres y Edilberto José Molina están acusados por una corte de Nueva York de conspiración
internacional para el tráfico de cocaína. El delito se habría cometido entre los años 2008 y 2010. Tenemos ahora más noticias internacionales en resumen. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que las familias de los soldados muertos en conflictos representan lo mejor del país, en alusión a las recientes críticas del candidato por el Partido Republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a los padres de un militar musulmán caído en Irak. Aun cuando los estadounidenses puedan estar en desacuerdo sobre una guerra, tenemos que estar unidos en apoyo de nuestras tropas. Los padres inmigrantes y musulmanes del soldado Humayun Khan, que intervinieron en la convención demócrata la semana pasada, dijeron que Trump, en comparación con su hijo, no había sacrificado nada. Como respuesta a la idea del candidato de prohibir la entrada de musulmanes al país para evitar el terrorismo. En una entrevista, Trump se refirió al tema de forma irónica diciendo: Si ves a su esposa, ella estaba allí y no dijo nada. Probablemente no le era permitido hablar. Dímelo tú. Y agregó: Yo he hecho muchos sacrificios, trabajo muy duro, he creado miles de empleos, he construido grandes estructuras. John McCain, senador por Arizona, reaccionó también diciendo que aunque se le ha concedido a Trump la nominación republicana, eso no le da licencia para difamar a los valientes soldados de los Estados Unidos. Las autoridades encargadas de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro insisten en que el agua de la bahía de Guanábara, en la que competirán los atletas, es segura y no perjudicará la salud de los deportistas. Los Juegos siguen su curso, a pesar de los estudios realizados por la agencia de noticias AP, en las sedes de las competiciones, que muestran elevados niveles de contaminación para veleristas, remeros y nadadores en aguas abiertas. El Comité Olímpico Internacional afirma que se realizan 4 exámenes diarios desde el pasado domingo que muestran que el estado del agua de la bahía está dentro de los parámetros exigidos por la Organización Mundial de la Salud. Hola, buenas noches. A menos de 4 días para el inicio de los Juegos Olímpicos ya se ensaya la ceremonia inaugural. Mientras tanto, la delegación ecuatoriana ya permanece en la Villa Olímpica. Los detalles con Daniel Navas. Más de 47.000 personas formaron parte del ensayo general de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en el Estadio Maracaná. Los detalles del evento no han sido revelados y se los considera un secreto de Estado. Sin embargo, varios asistentes desobedecieron la orden de no grabar el ensayo y publicaron parte de lo que sería el acto programado para este 5 de agosto. Mientras tanto, se intensifica la llegada de deportistas a la Villa Olímpica. La delegación ecuatoriana ya está presente con Alexandra Escobar y Fernando Salas, del equipo de levantamiento de pesas. Esperemos que todo nos salga bien, pero me siento contenta y emocionada de estar aquí en mi cuartas Olimpiadas, ¿no? Estamos en óptimas condiciones, esperemos estar así en el entrenamiento de estos días para competir y estar bien. El grupo tricolor se completará en los próximos días para el inicio de la aventura olímpica. Rafael Nadal llegó hoy a Río de Janeiro, pero atención, puso en duda su presencia en los Juegos Olímpicos. El tenista número 5 del ranking ATP será el abanderado de la delegación española, pero dijo que analizará, tras 2 días de entrenamientos, si competirá o no, ya que lleva 2 meses sin jugar a causa de una lesión en la muñeca. Pasamos al fútbol. Liga de Quito confirmó la contratación del peruano Irving Ávila, mientras en Aucas, a pesar de los rumores sobre su salida, Tabaré Silva continuará como técnico. Teo Pozo informa. El delantero de 26 años, Irving Ávila, es el nuevo jugador de Liga. El futbolista peruano ha actuado en Universitario, Sport Huancayo y en Sporting Cristal. Ávila ha jugado en las selecciones juveniles de su país. En Aucas, a pesar de los malos resultados, los directivos decidieron otorgarle una nueva oportunidad a Tabaré Silva. El uruguayo dirigió 9 partidos y solo logró un triunfo. Y los dirigentes decidieron que continuara. Obviamente que esperemos que los resultados se modifiquen, si no, hablaríamos nuevamente. El viernes los orientales visitan a Deportivo Cuenca.
Y Barcelona registra 2 bajas debido a lesiones para el juego con Muchugruna que se realizará el viernes. Jonathan Alves abandonó el campo de juego en el cotejo con Aucas por un golpe en el muslo izquierdo, mientras que Mario Pineda también sufrió un inconveniente médico que no le permitirá jugar ante el elenco del Ponchito. Y Edgardo Bauza es el nuevo entrenador de la selección argentina. Hoy por la tarde las autoridades que administran la Asociación de Fútbol de aquel país presentaron al Patón, quien dirigió a Liga de Quito entre el 2006 y 2008 y posteriormente de 2010 a 2003. Y en Paraguay, Francisco El Chiqui Arce fue anunciado por los medios de aquel país como el más opcionado para asumir el comando técnico de la selección. Esto tras la negativa que habría presentado el colombiano Reinaldo Rueda para asumir el cargo. El anuncio se realizará en los próximos días. Gente. Bueno, y un evento que se viene. La Perla del Pacífico busca a su soberana número 60. La organización Reina de Guayaquil está de aniversario y prepara una gala llena de sorpresas, pero primero nos presenta a las candidatas a la corona en este año especial. Como nos cuenta Josabet Carche. Reina de Guayaquil 2016 busca a la sucesora de María Belén Cedeño, actual soberana de la Perla del Pacífico. Todas estas hermosas jóvenes están detrás de un mismo sueño: alcanzar la corona y representar con orgullo a la mujer guayaquileña. Las candidatas se presentaron en vestidos tipo cóctel frente a la mirada expectante de los asistentes. Luego de una selección que reunió a 100 aspirantes, 18 fueron las elegidas para representar a la ciudad. Thais Panús comenta que en ellas se refleja la belleza diversa de la mujer guayaquileña. Este año es nuestro aniversario diamante porque escogemos a la reina número 60. Y son chicas muy maduras, muy preparadas. La verdad es que se darán cuenta que son dignas merecedoras de estar aquí. Morenas, pelirrojas, rubias, pero con una misma pasión: servir a sus ciudadanos. Para ellas, ahora empieza un largo camino y una agenda colmada de clases de pasarela, dicción y visitas a diferentes sectores necesitados de la ciudad. Algunas candidatas nos cuentan sus proyectos. Mi proyecto se llama Todas Somos Reinas. Yo quiero trabajar con aquellas que están sufriendo desórdenes alimenticios por culpa de los estereotipos que castigan la belleza, ¿no? Bueno, mi proyecto es talleres, implementar talleres artísticos en sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil. Este año la gala final se realizará en el Palacio de Cristal el próximo 10 de septiembre. Después de 5 años, el grupo mexicano Rey, que regresa con un nuevo disco, incursiona en nuevos ritmos. En la siguiente nota de Ana María Palacios les tenemos las novedades de esta producción de la banda que lleva más de 12 años de trayectoria. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer. Ya me enteré, es el segundo sencillo del nuevo disco de la agrupación mexicana Reik. Esta nueva producción cuenta con la participación del reggaetonero Nicky Jam. No, pues que le encantó y decidió hacerla en urbano con nosotros. Y la verdad es que yo creo que alrededor de unas 2 horas ya la teníamos lista. Entre que Saga White Black, su productor, es muy talentoso, y él, ni se diga, Nicky, la teníamos y la verdad la pasamos brutal. Voy a olvidarte. A un mes y medio de que el disco está disponible en las plataformas digitales, ha tenido gran éxito. Afortunadamente sigue habiendo un espacio para nosotros en el gusto de la gente, ¿no? Y es generalizado, por fortuna, en toda Latinoamérica, en todos los lugares donde se habla español. Fuiste de aquí, encontraste otra vida. Fuiste de aquí, enterraste la mía. Es una clara evolución en la carrera artística del grupo compuesto por Jesús, Vivi y Julio. Con música terminamos, Alfonso. Así es. Y les deseamos a ustedes que sigan junto a Ecuavisa en nuestra programación de entretenimiento. Más información habrá en Telemundo. Una buena noche.